o la información. Ok, hoy vamos a comenzar una nueva etapa en nuestra clase de guerra espiritual. Y esto es algo bien importante que el Señor quiso que yo incluyera esto en estas clases. Porque muchísimas veces nosotros somos objeto tal vez de burlas o nos conseguimos sin armas con qué debatir cosas que deberíamos saber y no sabemos. ¿Ok? Entonces, básicamente esta clase de hoy es para hablarnos de una teoría que existe, cuáles son las cosas que actúan en favor de esa teoría y lo que dicen los detractores de esa teoría. Y al final, pues, como yo les digo siempre, yo les voy a dar mi opinión, pero ustedes, para ustedes sacar sus propias conclusiones, oren y le piden al Espíritu Santo que les dé revelación y que les dé discernimiento. Si quieren investigar más, investigan. Si me quieren hacer preguntas, me las hacen. Pero es importante que el Espíritu Santo hable a sus corazones para que ustedes puedan tener esa revelación directamente de arriba, de lo alto, y puedan sacar esa conclusión. ¿Amén? Amén. Ok, habiendo dicho esto, hoy vamos a estar hablando de lo que es la teoría del gap. Que esta teoría consiste o se dice que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un gap de miles de millones de años. ¿Ok? Hay una brecha de millones de años. Entonces vamos primero a hacer una pequeña introducción. Nosotros, considerando la genealogía del ser humano desde Adán, que fue el primer ser humano según la Biblia en nuestra era, es razonable estimar que desde Adán a nuestra época, que es el año 2012, que fue el año en que se escribió este estudio al que yo estoy haciendo referencia, han transcurrido aproximadamente unos 6.000 años. Es decir, que ha habido 76 generaciones desde Adán hasta Jesús, las cuales están registradas en Mateo 23:38, listándolas desde Jesús y regresando hacia Adán. La historia, desde que Dios compone el mundo y desde Adán a nuestra época, es apenas una mínima parte de la edad y de la historia del mundo, de nuestro planeta y del universo. Entonces, la edad adámica o la era adámica o la dispensación adámica, según nos deja ver la Biblia, básicamente estamos hablando de aproximadamente unos 7.000 años, ¿ok? Que esto culmina con el reino milenial de Cristo. A los 6.000 años, desde Adán, deberían estar comenzando ya el milenio de oro, ¿ok? Entonces, precisamente los listados generacionales de la Biblia nos permiten hacer un conteo razonablemente correcto de la edad de nuestra raza o de la humanidad, además de los libros de historia antiguos, como el libro de los jubileos, que tienen inclusive más detalles y más fechas de eventos bíblicos. Las investigaciones más recientes, y esto es bien importante, porque esto es científico, ¿ok? No estamos hablando ya única y exclusivamente de historia o de religión. Hay investigaciones más recientes sobre el ADN mitocondrial que apuntan a recalibrar el reloj del ADN mitocondrial. Esto indicaría que la Eva mitocondrial, es decir, la madre de todos los seres humanos, vivió hace apenas unos 6.000 años. O sea que está científicamente comprobado que la madre de toda la raza humana, ¿ok? Ese ADN mitocondrial tiene aproximadamente 6.000 años. Entonces, se ha intentado inclusive estimar la edad en que vivió esta Eva, ¿ok? Con base en el ADN mitocondrial que se transfiere de la madre a la descendencia. Pero los estudios han demostrado que los puros datos no son suficientes para llegar a un resultado y que se tienen que realizar algunas suposiciones. Es decir, que estos estudios no son del todo concluyentes. Mas, sin embargo, hasta ahora lo que han arrojado soporta lo que dice la Biblia. En un artículo de Ann Gibbons que se llama Calibrating the Mitochondrial Clock o Calibrando el reloj mitocondrial, publicado en el 1998 por la revista Science o American Association of Advancement of Science, dice lo siguiente: independientemente de la causa, los evolucionistas
están más preocupados con el efecto de una tasa de mutación más rápida. Por ejemplo, los investigadores han calculado que la Eva mitocondrial, la mujer cuyo ADN mitocondrial fue el origen de todos los humanos, vivió hace unos 100.000 o 200.000 años en África. Usando el nuevo reloj, ella sería de apenas unos 6.000 años. ¿Ok? ¿En África estuvo ella? No. La primera estimación que hicieron los científicos es que venía del África y que vivió hace 100.000 a 200.000 años. ¿Ok? Pero el nuevo reloj dice que estamos hablando solamente de 6.000 años. Entonces, para los estudiosos bíblicos, el conocimiento de esta información nos permite entender mejor cómo la Biblia no contradice alguna de las evidencias físicas encontradas por los científicos, ¿ok? La Biblia no fue diseñada como un libro de historia universal, ni de historia cósmica, ni geológica, ni fue diseñado ni planeado como un libro de ciencias. Y los estudiosos bíblicos, quienes hagan un estudio diligente, detallado y honesto de la Biblia, hallarán que no requiere forzar interpretaciones falsas de que la Tierra tiene una antigüedad de solo 6.000 años. Es decir, de Adán a nuestra época, ni que la creación fue en días de 1.000 años cada uno. Las principales enseñanzas en los primeros capítulos del Génesis son que Dios es el responsable y creador del universo, de los animales y del hombre. Pero no se debe esperar que la Biblia, lo que nunca fue diseñado para ser, es decir, un libro de ciencia, si bien llega a brindar algunos datos interesantes, los cuales la ciencia honesta y diligente llega a validar. Entonces, la edad de nuestro planeta se estima en unos 4.500 millones de años. Y la del universo en unos aproximadamente 13.700 millones de años. Y la historia de nuestra humanidad actual, desde Adán y Eva a la fecha, son aproximadamente apenas 6.000 años. Pero existe evidencia de animales, culturas, civilizaciones previas o preadámicas y no se contrapone a la Biblia. De hecho, la Biblia da un mínimo vistazo a ello, pero la Biblia se concentra más en narrar la historia de nuestra humanidad actual y el propósito de Dios para la misma. Ok, vamos a recapitular un poco hasta aquí. Hay evidencia científica de que el planeta tiene 4.500 millones de años. Hay evidencia científica de que el universo tiene 13.700 millones de años. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente, los detractores de lo que es el cristianismo, los detractores de lo que es la palabra de Dios, los detractores de lo que es la Biblia, a veces hasta en tono de burla nos dice, bueno, pero el librito de ustedes dicen que nada más la humanidad tiene 6.000 años, ¿ok? Mientras que la evidencia científica nos habla de estas cifras mucho más antiguas. Sí. Hasta ahora eso ha sido como una piedra de tropiezo, eso ha sido como, ¿cómo se llama? Como un punto álgido para nosotros, porque nosotros, si nos quedamos encerrados única y exclusivamente en la Biblia o en el cristianismo como religión, no tenemos argumentos para debatir eso. ¿Ok? Pero entonces vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a ver qué dice la Biblia, si vamos un poco más allá, en cuanto a que la Biblia no contradice esto que estamos hablando. ¿Ok? Hay cosas específicas en la Biblia que pudieran más bien confirmar esto de lo que se está hablando. ¿Ok? Y lo que yo les dije anteriormente, la ciencia además está confirmando lo que dice la Biblia. Seguimos. Entonces, como dato curioso, algunos textos mayas indican que el universo tiene una antigüedad de 16.700 millones. Acuérdense que anteriormente habíamos hablado de 13.000. No, el universo. 4.500 el planeta. Oh, sí. El universo decía 13.700 y los mayas dicen 16.700, es decir, 3.000 millones de años más que el estimado actual. Y si bien es cierto que sus textos fueron en gran parte inspirados supuestamente por ángeles caídos, ¿okay? Los mismos que les enseñaron y les dieron las medidas astronómicas para hacer las pirámides, obviamente no se puede tomar la palabra de ellos como cierta todas las veces. Sin embargo, yo traje esto aquí como un dato curioso. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los dinosaurios? Porque eso es otro
Sí, otro issue, otro problema que nosotros enfrentamos al momento de debatir o de rebatir los argumentos que los no creyentes o los ateos inclusive vienen a argumentar en contra de nosotros o a traer en contra de nosotros. En relación con los dinosaurios, es un hecho que existieron y hay evidencia de ellos. Se ha conseguido osamenta. Amor. Osamenta. Gracias. Se han conseguido osamentas que dan evidencia de la existencia de estos animales prehistóricos de gran tamaño, ¿ok? Pero no corresponden a una era previa a Adán y Eva. No son de nuestra era y jamás estuvieron ni siquiera inclusive en el arca de Noé, ¿ok? Entonces, sin embargo, la Biblia describe y menciona a un par de seres que a todas luces corresponden a la era de los dinosaurios. Tal es el caso de Behemoth, mencionado en Job 40:15, que era un enorme animal con cola de tamaño de cedro. Es la traducción literal. Y el Leviatán, del cual habla Job 41. Entonces, veamos a ver quién puede ser un candidato para ser este animal Behemoth que llaman aquí. Considerando la pista que nos dan ahí, en Job, ¿qué dijimos? 40-15. 40-15, ok. Dice que la cola es como un cedro. Un cedro puede llegar a medir entre 25 y 50 metros de altura. Por ejemplo, el cedro del Líbano mide hasta 40 metros de altura. ¿Ok? Entonces, uno de los dinosaurios más grandes, de los que se ha podido reconstruir y estimar datos con base a los fósiles hallados, es el no tan conocido Amphicoelias fragilius, que se estima llegó a medir unos 60 metros de largo y a pesar unas 155 toneladas. Aquí tenemos una foto del jovencito, comparado con un ser humano. Muy bonito. Sí, entonces, si medía 60 metros, pues estamos hablando, ¿ven la analogía? Pues la Biblia Sí, dice que tenía una cola que medía como un cedro. Sí. Entonces los cedros del Líbano miden 40 metros, pueden llegar a medir entre 25 y 50 metros. Entonces ahí nosotros vemos, Que comía hierba, dice. sí, Como bueno. ¿ok? Aquí vemos, inclusive establecemos la comparación Wow. de diferentes dinosaurios con respecto a el tamaño del hombre. Monstruos. ¿Ok? Y aquí quise también traer la comparación de los animales marinos. Sí. Y abajo también tenemos otros animales prehistóricos en su tamaño. Por ejemplo, el tamaño comparativo de una ballena azul con otros animales preadámicos y actuales también. Una ballena azul mide aproximadamente unos 30 metros de largo. Y esa ballena todavía existe hoy en día. ¿Ok? Bueno. Es más, la palabra de Dios en Génesis, cuando dice que Él creó los animales que andan del mar, Él dice que Él creó los monstruos marinos. ¿Ok? Entonces estamos hablando de animales de gran tamaño. La jirafa salió de ahí del dinosaurio. Sí, se parece. No, el rinoceronte. Sí. Ok. Hay algo que yo también he querido mencionar, porque para mí siempre fue como fiel defensora de la palabra de Dios. Yo decía, ese método del carbono 14 entonces no sirve, pues. Porque yo decía, si el mundo tiene en realidad 6.000 años, Sí. ¿cómo es que con ese método determinan que hay cosas que tenían tanto? Pero bueno, este es el método, ¿qué es el método del carbono 14? Es el método que se utiliza para determinar la edad de los organismos vivos. ¿Por qué? Porque estos organismos cuando mueren dejan de incorporar este elemento que se llama carbono 14 al cuerpo, al organismo. Entonces eso
nos da como un reloj radiométrico de la edad del organismo, porque en el momento en que muere, deja de incorporar ese elemento al cuerpo. Entonces, hasta hace pocos años, el límite de esta técnica rondaba los 35.000 años de antigüedad, pero en la actualidad se utiliza lo que llaman un espectrómetro de masas con acelerador de partículas, que es capaz de medir con precisión números muy bajos de átomos en 2 letras. Esto ha permitido extender el rango de esta técnica hasta los 45.000 años. Es decir, que a través de este método de carbono 14, nosotros podemos determinar la edad de organismos vivos de hasta 45.000 años. ¿Ok? Entonces, entre estos, vamos a hacer mención a unas pocas, y digo pocas porque realmente hay bastante hallazgos arqueológicos en este sentido. Pero entonces consiguieron el mamut del Liuba, que dicen que tiene 40.000 años. Esto es uno de los hallazgos más recientes. En el año 2007, en el noroeste de Siberia, fue encontrado un bebé mamut. Un bebé mamut, ya, apodado Liuba. Estaba congelado y casi en perfecto estado de conservación. Y dado el mismo y que tenía un colágeno, su edad fue fechada en 40.000 años usando este método del carbono 14. Aquí les presento el Liuba. Es más, hay uno más impactante, yo no sé por qué no lo puse, pero hay uno que tenía hasta pelo. Estaba conservado en tan perfecto estado que tenía el pelo. Sí, porque es el bebé, porque no tiene ni cachitos. Sí. Los marfiles. Ok, también fue hallada una huella gigante de hace 1.000 millones de años. Fue hallada en la montaña de Cleveland, en el National Forest de Ramona, California. La huella está en granito, ¿ok? Y esto es lo que indica la antigüedad aproximada de 1.000 millones de años. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la geología, el granito se formó hace unos 1.200 millones de años, cuando partes de los actuales continentes de América del Norte, América del Sur, India, Australia y Atlántica chocaron para formar una gran masa continental llamada Rodinia. Entonces aquí tenemos las huellas. Miren esa huella comparada con el tamaño del hombre. Es una huella humana. Y miren esta también. Y estos sí son hallazgos científicos verdaderos, no son hoax. Increíble. ¿Ok? Seguimos. Hay otro hallazgo bien importante que dice que se encontraron unas esferas de hace 1.000 millones de años. Es el artefacto más antiguo que se conoce. Fue localizado al sur del África, lo hallaron unos mineros y dicen que no pueden ser formaciones naturales porque tienen unas ranuras concéntricas que han sido talladas perfectamente en la parte media. ¿Ok? Algunas con más de una ranura, y son perfectamente simétricas y de un material muy duro. Encontrado en un depósito mineral del periodo precámbrico, el cual estima la edad de tales esferas en unos 4.500 millones de años. Y no lo puse aquí, pero es una composición que hoy en día no se encuentra en la Tierra. ¿Ok? Y estas son las famosas esferitas. Otra cosa, las esferas tienen son tan perfectas que dicen que eso solamente se hubiese podido lograr en una atmósfera de gravedad cero. ¿Ok? ¿Y pesan? Las hay de diversos tamaños. Se encontró también una vasija metálica de hace unos 600 millones de años. ¿Okay? Lo titulan una reliquia de una era pasada. Apareció en la revista científica American del 5 de junio de 1852 en la página 298. ¿Okay? Y esta es la famosa vasija. ¿Y es de plata o qué? No dice el material, o tal vez lo dice, yo no lo... Porque no quise hacer mucho detalle, ¿no? Solamente yo quiero pasar por todo esto
para tal vez significar un poco Eso. toda la evidencia que hay en cuanto a esas cosas, a esos hallazgos, pues. Entonces, de acuerdo con un estudio reciente del Departamento Geológico de los Estados Unidos, estas rocas donde se halló la vasija, que ahora se llama el conglomerado Roxbury, es precámbrico, de aproximadamente unos 600 millones de años de antigüedad. Por lo tanto, corresponde a una era previa a los dinosaurios, ¿ok? Del Triásico, de hace aproximadamente unos 240 millones de años. También se consiguió una olla de hierro de 312 millones de años, ¿ok? En 1912 Frank Kenwood estaba en una planta eléctrica de Thomas, Oklahoma, aquí en Estados Unidos, y él estaba usando carbón para generar esta energía eléctrica. Y se comenta que tomó un pedazo de carbón que era tan grande que lo rompió con un mazo y del carbón salió una olla. El carbón fue rastreado en la mina de carbón de Wilburton y de acuerdo con el Departamento de Estudios Geológicos de Oklahoma, el carbón de esa mina tiene aproximadamente 312 millones de años. No tenemos fotos de la ollita. También un esqueleto humano de hace 1 millón de años, que fue hallado en el 1913 por este científico alemán Hans Reck, en Tanzania, ¿okay? El esqueleto completo de un humano moderno en un estrato de 1.000 millones de años de antigüedad. El esqueleto completo estaba cementado en la roca y tuvo que ser sacado con cinceles y martillos. Ok, llegamos a lo que es la teoría de la... me fui. Entonces han habido personas antes haciendo eso de los 6.000. Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. No, hombre, pero que eso es mentira, porque el mundo tiene supuestamente tantos millones de años. Ahí hablaban de que son 4.500 millones de años, y entonces se han conseguido fósiles de seres humanos. Claro, como les digo una cosa, también les digo la otra. Han manipulado mucho la información, ¿ok? Porque, por ejemplo, siempre se me olvida el nombre de ese esqueleto. Le dieron un nombre de mujer, ¿ok? Y dicen que pudiera ser parte de lo que es el eslabón perdido, que nunca se ha hallado entre lo que es el ser humano moderno y todos esos fósiles prehistóricos encontrados. Pero ese esqueleto o ese dibujo, diagrama de ese esqueleto, lo sacaron de un fémur hallado aquí y un cráneo hallado 200 millas más allá y un otro hueso hallado en otro lado bien distante, ¿ok? Y eso es una información que se supone que no debía salir a la luz y sin embargo salió a la luz y por eso tira por tierra todo eso que esa gente construyó alrededor de ese fémur, ¿ok? Porque entonces dicen, sí, este es el fémur de este esqueleto, este eslabón perdido. No me acuerdo cómo se llama, le dieron un nombre de mujer. Pero totalmente sin ningún tipo de sentido ni asidero científico, porque ya les digo, ambos huesos estaban con una separación demasiado grande para ser real. Sí. O sea, como alguien que se muere va a quedar un hueso aquí y otro 200 millas más allá. Entonces ha sido muy manejada y muy manipulada, ¿ok? Obviamente todos sabemos que hay intereses científicos, políticos, etcétera, etcétera, para que no se conozca la verdad. Porque adicionalmente, y esto me estoy adelantando un poco, y no sé tal vez si lo incluí aquí, pero es que si nos remitimos a todas las pruebas científicas, geológicas que hay, eso también tiraría por tierra la teoría de la evolución. ¿Ok? Porque ellos además están hablando de que ha habido una evolución que partió ¿cómo se llama? Evoluciones aleatorias de seres humanos, lo cual que no es cierto, porque como hemos visto, se ha conseguido, ¿cómo se llama? Hallazgos arqueológicos de artículos o de artefactos de una raza o una generación que no eran los monos esos de los que nos están queriendo Porque ya hacer. estaban taladrados bien. There you go. Thank you. Ok, entonces vamos a lo que es la teoría del gap. Esta es una teoría que pretende explicar la existencia
de una humanidad anterior a la raza adámica. Entonces, la teoría del gap se llama así porque dicen que existe un gap entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. De las aguas, perdón. Ok. Sin embargo, hay algunos que creen que la palabra estaba, es una mala traducción. La palabra hebrea usada es hayah, lo cual significa convertirse o se convirtió, porque así es como nos es introducida esta palabra en Génesis 19:26 para referirse a la mujer de Lot. O sea, tú no puedes traducir una palabra de una manera en un sitio y después traducirla diferente en otro sitio. Entonces, en Génesis 19:26 dice que la mujer de Lot haya en estatua de sal. Es decir, que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Entonces, a la luz de estos acontecimientos, la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. Entonces nosotros podríamos estar diciendo que la tierra se convirtió en desordenada y vacía. Ahora, la frase desordenada y vacía son las palabras hebreas tohu y babohu. Tohu significa confundida y arruinada o en ruinas, ¿ok? Otras acepciones también la traducen como lugar de caos. Y babohu significa desolada o destruida. Entonces, debido a que es poco probable que Dios haya creado los cielos y la tierra y creó una tierra arruinada y destruida, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba confundida y desolada. Esas palabras llevan a algunos a creer que este es el período de la caída de Lucifer. ¿Ok? Porque Dios no va a crear una tierra desordenada y vacía, o una tierra arruinada y destruida, o una tierra confundida y desolada. Porque en realidad las dos traducciones más acertadas de esas dos palabras hebreas, tohu y babohu, son estas que están allí, arruinada y destruida o confundida y desolada. Entonces esto es lo que lleva a muchas personas, muchos estudiosos, a deducir que estamos hablando de la época de la caída de Lucifer. Entonces, ¿por qué nosotros creemos esto? Porque en Job 38:7 dice que los hijos de Dios gritaban de gozo cuando la tierra fue creada. ¿Cómo así que si estamos hablando que Dios creó una tierra arruinada y destruida, o una tierra confundida y desolada, entonces Job va a decir que los hijos de Dios gritaban de gozo cuando la tierra fue creada? ¿Qué pasó entonces entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 que hizo que la tierra se volviera confundida, arruinada, desolada y destruida? Primera de Corintios 14:33 nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de orden, ¿ok? Por lo tanto, algo o alguien pareciera haber dirigido la tierra a ese estado de confusión, de desolación y de destrucción. Asimismo, Isaías 45:18 dice que Dios no creó la tierra en vano. Pero qué impresión, que la palabra utilizada aquí es tohu. Es la misma palabra utilizada en Génesis 1.2. Es decir, que Isaías 45:18 dice que Dios no creó la tierra tohu. Entonces, ¿cómo es que Génesis 1.2 dice que creó, Génesis 1.1 dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba tohu? No tiene ningún sentido,
de que se diga que Dios creó la tierra, tohu, cuando Isaías dice que Dios no creó la tierra tohu. Es decir, Dios no creó la tierra confundida y arruinada. Entonces, aquí está el versículo, Isaías 45, 18, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó tohu, es decir, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice, no la creó desordenada, no la creó vacía, no la creó arruinada, no la creó destruida. La creó para ser habitada. La Biblia no se contradice entre sí o a sí misma. Pero entonces, ¿cómo podemos saber nosotros qué ocurrió? ¿Qué provocó que la tierra se volviera de esa manera? ¿En qué parte de la Biblia podríamos nosotros buscar una pista que nos hable de qué pudo haber pasado? Ok. Vamos a Jeremías 4:23. Aquí dice, miré a la tierra y he aquí que estaba tohu y babú. Dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Wow. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil que era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Qué nos está describiendo Jeremías aquí? Ok. Cabe hacer notar que en estos capítulos se presenta una analogía bastante cercana a lo que es la descripción que nosotros vemos en Génesis 1:2, pero además agrega otras observaciones bien interesantes. Por ejemplo, dice, 1, los montes temblaban. 2, no había hombre. 3, las aves se habían ido. 4, el campo fértil era un desierto. 5, las ciudades fueron destruidas. 6, Dios estaba airado. Entonces, de acuerdo a la última parte de Génesis 1:2, donde dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, la palabra hebrea laila puede ser traducida como noche u oscuridad. ¿Ok? Sin embargo, la palabra usada en Génesis 1:2 es choshek, que se puede traducir como destrucción, miseria o maldad. De hecho, en Génesis 1:2 estamos hablando de que hay algo mucho más profundo que una tierra en oscuridad. ¿Ok? Porque dice que la tierra, la traducen como que la tierra estaba en tinieblas, pero la palabra normalmente usada para tinieblas es laila. Sin embargo, nos habla, yo diría que la tierra no estaba desordenada y vacía, estaba arruinada, destruida y en miseria y maldad. Otro verso que también nos arroja una pista sobre la situación de la tierra en este punto, es haciendo referencia a la rebelión de Lucifer, lo encontramos en Isaías 14, del 13 al 16 creo, o al 17. Ok. Allí dice, y esto es lo que describe también la caída de Lucifer, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Versículo 16 dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Dios le dice a Satanás, en este versículo, que hizo temblar la tierra, que fue responsable de que las ciudades fueran destruidas y puso el mundo como un desierto, todo lo cual pareciera ser bien consistente con lo descrito en Jeremías 4, que lo vimos anteriormente,
y en Génesis 1:2. Estamos en la página 41. Vamos un momento, aquí está. En las mismas características que vimos en Jeremías. Los montes temblaban, no había hombre, las aves se habían ido, el campo fértil era un desierto, las ciudades fueron destruidas y Dios estaba airado. Entonces, vamos a ver qué dicen los detractores de esta idea. ¿Ok? Porque hay que ver ambas posiciones, ¿verdad? Los detractores de esta teoría dicen que hay demasiados problemas con la misma, ¿ok? Porque el menor de los problemas es que si algo importante hubiera ocurrido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ellos dicen que Dios nos lo habría dicho. Entonces, Dios no nos dejaría especular en ignorancia acerca de eventos tan importantes. Otro punto que argumenta esta gente, donde dice que Dios declaró que su creación era buena, lo que ciertamente no hubiera podido decir si el mal ya hubiera entrado al mundo por medio de la caída de Satanás en el campo. Siguiendo la misma línea, si el registro de fósiles es la explicación por millones de años del gap, eso significa que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento fueron comunes muchas edades antes de la caída de Adán. Pero la Biblia nos dice que el pecado de Adán fue lo que introdujo la muerte, la enfermedad y el sufrimiento a toda vida, especialmente la humana. Por tanto, como el pecado de Adán entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y eso lo vemos en Romanos 5:12. ¿Okay? Adicionalmente, ellos argumentan, los detractores de esta teoría, que Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y Génesis 1:2 nos informa que primeramente cuando Él creó la tierra, estaba sin forma, vacía y oscura. Es decir, que no estaba terminada, eso es lo que ellos dicen. Y que aún no estaba habitada por criaturas. El resto de Génesis capítulo 1 nos dice cómo Dios corrigió el desorden, el vacío y la oscuridad en la tierra y la llenó con vida, belleza y bondad. Ok, aun cuando los detractores de la teoría del gap argumentan que por Adán entró el pecado a la humanidad, se presume también que por causa de la caída del pecado en pecado de Lucifer, Dios juzgó a la tierra. Ahora, ¿qué clase de juicio fue este? Algunos de los que creen en esta teoría de la brecha, en esta teoría del gap, piensan que Dios juzgó a la tierra con un terrible diluvio o una inundación mundial. ¿Ok? Hay varios estudiosos que son de la opinión de que esta raza preadámica y estos animales preadámicos fueron exterminados a través de una inundación mundial. ¿Okay? Y no dice que los dinosaurios fueron atacados por fuego y por eso Un murieron. meteorito, dicen, ¿no? Los meteoritos y todo Ya, eso. pero lo que pasa es que si hubiesen sido atacados por fuego, no hubiesen encontrado los fósiles que se han encontrado de la forma en que se han encontrado. Hubiesen sido consumidos. ¿Okay? E inclusive, dicen que fue tan inmediato lo que pasó, que han encontrado inclusive fósiles de animales con todavía alimento en la boca. Entonces, obviamente, no estamos hablando del diluvio de Noé. No. Porque eso no sucedió sino hasta Génesis 6. Entonces se supone que esto fue un diluvio, por llamarlo de alguna manera, o una inundación anterior, que algunos han llamado el diluvio de Lucifer. Como resultado de este diluvio, todas las plantas y animales y organismos vivos que supuestamente vivían sobre la tierra en ese tiempo, murieron repentinamente en este juicio y fueron sepultados en el barro, y por eso se formaron muchos fósiles que se formaron. ¿Ok? Ahora, ¿vivieron realmente las plantas y animales en la tierra durante la brecha entre Génesis 1:1 y 1:2? ¿Es así como realmente se formaron los fósiles? ¿Cómo entró por primera vez la muerte en el mundo? Recuerda, las plantas no fueron creadas sino hasta el tercer día de la creación, y los animales hasta el día 5 y 6, de acuerdo con Génesis capítulo 1. Entonces, los estudiosos que apoyan la teoría de la brecha
dicen que la tierra llegó a estar desordenada y vacía como resultado del juicio de Dios sobre la tierra después del pecado de Lucifer. Primero, ellos creen que Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1, que esta era una creación perfecta, el pecado no había entrado todavía en el universo. Segundo, ellos creen que Lucifer cayó en pecado, lo que hemos leído en Isaías 14 del 12 al 14, y el pecado entró en el universo por primera vez. Entonces, este evento sucedió supuestamente durante la brecha, durante el gap entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Tercero, ellos creen que Dios juzgó a Satanás y como resultado de este terrible juicio, la tierra llegó a estar desordenada y vacía, es decir, arruinada y desolada. Y eso lo vemos en Isaías 34:11 y en Jeremías 4:23, donde estas dos palabras, tohu y babohu, se usan para describir la destrucción y desolación que siguió al juicio de Dios. ¿Ok? Si usted tuviera una casa en perfecto estado y usted vuelve luego de varios meses y la encuentra en pésimas condiciones, sucia, con las ventanas rotas, las tuberías rotas, el agua derramada, llena de moho, obviamente pues nosotros vamos a concluir que aunque la casa estaba en perfectas condiciones, algo sucedió durante esa brecha de varios meses que usted estuvo ausente para que la casa llegara a estar arruinada y destrozada. Entonces, los que creen en la teoría de la brecha creen que Génesis 1:1 describe una tierra perfecta. Obviamente, Dios hizo una tierra perfecta. Luego, algo sucedió en este intervalo, en esta brecha, en este gap, que es lo que muchos infieren que es la caída de Lucifer y el juicio de Dios. Y es por eso que entonces la tierra llegó a estar desordenada y arruinada. Génesis 1:2 dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero entonces la Biblia a veces usa la palabra tinieblas también para describir una condición pecaminosa. Por ejemplo, Juan 3:19 y 20 dice que los hombres amaron más las tinieblas del pecado que la luz. Y en esos versículos que tenemos ahí también vemos varias citas donde se usa la palabra tinieblas para describir una condición de pecado. Entonces, ¿qué sucedió cuando Cristo fue juzgado por nuestros pecados? La palabra tinieblas en Génesis 1:2 describe el pecado y el juicio. Detractores de esta teoría. Los detractores de esta teoría se basan en que esta teoría no funciona debido a que el texto no menciona nada de que la tierra fuera destruida y reformada. Sin embargo, segunda de Pedro 3:5, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. ¿Ok? Esto afirma que la tierra fue formada del agua, lo cual es una referencia a Génesis 1:7. También nos habla de que Dios formó el espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y dicen que no existe ningún indicativo de la caída de Adán en ese momento. Ellos dicen que si hubiera habido una raza preadámica, esta no hubiera sido una raza humana, ya que el primer ser humano creado fue Adán. Pero en ningún lugar de las Escrituras se declara que existió una forma de personas biológicamente diferentes que no fueran humanos y que hubieran sido destruidos totalmente en algún tipo de juicio cataclísmico de parte de Dios. La ciencia estima que los dinosaurios desaparecieron hace unos 65 millones de años a consecuencia de un cataclismo ocasionado por un cuerpo celeste que se estrelló contra la Tierra en el área de Yucatán, México. Antes de pasar a eso, hay algo bien importante. Cuando tenemos a Adán y Eva en el huerto del Edén, Adán conoce a Eva y tienen a Caín. ¿Ok? Después de Caín nace Abel. ¿Ok? Caín mata a Abel. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Cuando Caín mata a Abel, viene Dios y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ah, bueno, ¿y es que acaso yo soy cuidador de mi hermano? Dios le dice, Caín, ¿qué hiciste? Porque Dios sabe que Caín había matado a Abel. Entonces la Biblia nos relata la historia donde Dios le dice, bueno, te vas de aquí, te vas hacia el este y saca a Caín del huerto o del área de Edén. ¿Ok?
¿qué es lo que le dice Caín? Caín le dice, ¿tú me vas a mandar por ahí para que me maten cuando me vean? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes iban a matar a Caín si solamente era Adán, Eva, Caín y Abel? La misma Biblia nos habla de que Dios puso una marca para que el que se encontrara con Caín no lo matara. Y nos habla entonces de que Caín se fue hacia el área de Egipto. No estoy muy clara en eso, no recuerdo muy bien. Y dice que se casó y tuvo su descendencia. ¿Con quién? Entonces nosotros, hay cosas que nosotros no podemos negar. Porque sería, por eso es que nosotros, la gente que no cree, nos tilda de fanáticos y perdemos ignorantes, porque entonces perdemos credibilidad delante de esa gente cuando no tenemos cómo defender cuestiones obvias de nuestra misma Biblia. ¿Ok? Entonces por eso yo les he querido traer esta teoría del gato. Porque además, ok, ustedes me van a decir cómo se relaciona esto con la guerra espiritual. Porque hay algunos estudiosos, algunas personas que sostienen la teoría de que los demonios son los espíritus de la raza preadámica. Ok, una raza que existía antes, que se acabó a través de un cataclismo, ok, y entonces esta gente sostiene de que esos espíritus son los demonios que están rondando. ¿Ok? Ahora, yo he querido traerles esta ya para concluir. ¿Lo dejamos hasta aquí o pues son las 9:27? Me había percatado de la hora. Sí, está bien. Lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? Sí. Ok, ya la semana que viene entonces yo les voy a hablar de cuál es este cataclismo de los que habla la historia y la ciencia, para que podamos entonces discutir al respecto. Déjame despedir las transmisiones para que hagamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias a las personas que nos han acompañado por internet el día de hoy, tanto por Periscopio como por nuestra página de Facebook. Por favor, lo que les digo siempre, no me cansaré de repetirlo. Investiguen, oren, estudien, no se queden con lo que yo les doy. ¿Ok? Pídanle al Espíritu Santo que les dé además revelación y discernimiento de las cosas que aquí se han hablado hoy. Y usted, una vez que haya orado y que le haya pedido al Espíritu Santo que le dé esa revelación y discernimiento, llegue usted a su propia conclusión. Yo solamente soy una facilitadora que soy obediente. Las clases que doy es porque el Señor me pone en mi corazón dar este tipo de información. Porque yo creo que ya ha pasado la época en que la iglesia creía por dogma de fe. ¿Okay? Nosotros creemos por fe, pero la ciencia soporta la Biblia y la misma Biblia no se contradice a sí misma. Nosotros sencillamente estamos siendo instruidos en esta clase de herramientas para poder defender de una manera lógica aquello en lo que creemos. Así que cualquier persona, por favor, de las que nos hayan visto el día de hoy, si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, lo que les digo siempre, mándenme un email, shofardemoed@yahoo.com, o por Messenger de la página de Facebook, Shofar of Moed Ministries. Que el Señor les bendiga grandemente y nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la noche. Así que gracias y bendiciones.